Continuamos en Me lo dijo Adela. Bueno, pues ahora me da muchísimo gusto hacer contacto, lo haremos vía Zoom con el doctor Alejandro Macías. Él es médico internista, infectólogo, excomisionado de influenza en México, Sistema Nacional, está en el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, en fin, y es amigo nuestro. Mi querido doctor Alejandro Macías, ¿cómo estás? Bien, Adela, me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Buenos días. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Ale. Oye, pues hablaba yo hace un rato de pues este repunte de contagios que ha habido en algunas partes del mundo, ¿no? En alguna parte, por ejemplo, de Europa. Y de estas afirmaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que en México podríamos estar atravesando la cuarta ola, pues entre noviembre y diciembre. ¿Qué opinas al respecto, Ale? Mira, eso depende mucho de lo que se llaman las variantes del virus, Adela, o los hijitos del virus que van cambiando. Okay. El virus ha ido por distintas variantes. Recordarán que primero la que se designó fue la variante alfa de Inglaterra, luego la beta de Sudáfrica, la gamma de Brasil y luego la delta de la India. ¿Por qué? Porque el virus se va adaptando para transmitirse mejor y para reinfectar a los que ya infectó. Entonces, al parecer, cualquier país que no haya sido azotado por la variante delta, la de la India, lo va a hacer tarde o temprano. Por ejemplo, nosotros estamos saliendo ya de ese tipo delta, de la variante delta, que es la más brava de todas. Okay. Entonces, ya se supone que cuando salgamos de la variante delta, ya no hay ninguna otra variante que pueda entrar a sustituirla. En ningún lugar del mundo ha ocurrido eso. Que pueda ocurrir en medicina, todo es posible. Pero en México tenemos esa situación ya muy ventajosa, Adela, que primero mucha gente ya se infectó, digo, eso fue una desgracia porque nos ha costado mucha enfermedad, mucha muerte, pero toda la gente que ya se infectó ya tiene inmunidad que sea parcial. Y luego, toda la gente que ya se vacunó. Y luego, este pico delta que entró e hizo, digamos, una purga de los que faltaban, quiere decir que cuando salgamos del punto de la variante delta, México va a tener una situación favorable en relación, inclusive con los países de Europa. Ya. Oye, también me gustaría preguntarte, a ver, aquí ya hay un porcentaje importante de mexicanos vacunados, al menos con una dosis, ¿no? Me gustaría preguntarte tu opinión sobre la vacunación a niños menores de 12 años, Ale. Mira, yo creo que tarde o temprano lo vamos a tener que hacer, Adela, porque, a ver, el virus no distingue de adultos y niños. Por ejemplo, si nos dan las cifras de vacunación, nos dicen se ha vacunado tal porcentaje de los mayores de 18 años de edad, pero el virus no distingue mayores de 18 y menores de 18. Si uno ve la cifra sobre el total de la población, pues vemos que nos falta mucho. No solo para proteger a los niños, sino para incrementar, digamos, la inmunidad del grupo, la inmunidad de la población, porque los niños y los jóvenes son transmisores de las enfermedades respiratorias. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que en este momento en el que todavía muchos adultos faltan de vacunarse, no es el momento de vacunar jóvenes y niños, hasta que no tengamos ya mejor cubierta la población adulta, que tengamos ya casi completamente cubierta la población adulta. Con su dosis completa, con el esquema completo, ¿no? Con su esquema, o al menos una dosis, ¿no? Para decir que ya tienen casi prácticamente todos una dosis. Okay. Ya podríamos empezar, digamos, con jóvenes y niños. Ahora, tarde o temprano lo vamos a necesitar. Yo creo que con los años venideros vamos a darnos cuenta que necesitamos vacunar jóvenes y niños. Ahora, ¿tú no prevés que haya el surgimiento de una nueva ola, cuarta, quinta o sexta, no sé cuál sería, partiendo de que pues estamos ya prácticamente en lo que era, ¿no?, nuestra normalidad, digamos, ya eventos masivos, pasó el Día de Muertos, la Fórmula 1, en fin, ¿qué puede pasar en México? Sí, mira, el primer mensaje es que la gente le tiene que quedar claro que esto no se ha acabado, O sea, todavía cubrebocas, sana distancia, ventilar los espacios cerrados, ponerte la vacuna en cuanto te toque. A ver,
Pero aquí hay una situación. Con la llegada del frío, muy probablemente va a haber brotes. Todavía va a haber muchos lugares de la República y de los países que no han estado completamente, digamos, expuestos a las distintas variantes. Entonces, si hay un lugar de la República, digamos, o una población alejada que no esté vacunada, que no está vacunada y que no ha entrado ya el virus, va a entrar. Pero ya no se esperaría que tengamos un gran brote nacional, otra vez que tuviéramos otro pico como el que acabamos de dejar. Eso ya es muy poco probable, a no ser que llegara una super variante peor que la variante Delta, que no se ha conocido en ningún lugar del mundo, ¿eh? En ningún lugar del mundo ha ocurrido eso. Entonces, sí es verdad que es muy probable que con la llegada del frío nos vuelva a haber brotes o que inclusive llegue ya la influenza, ¿eh? Es justo lo que te iba a preguntar, la influenza. Sí, hay que vacunarse, hay que vacunarse de influenza, porque muy probablemente este año va a volver la influenza. El año pasado estuvo desaparecida porque ¿qué fue lo que la desapareció? Pues que teníamos nosotros precauciones de todo tipo y además era tan intensa la transmisión de COVID que digamos que se amputó la estación de influenza y no la vimos, pero ahora es muy probable que aparezca, porque además con el tiempo de frío, no es el frío necesariamente, Adela, sino qué pasa con el frío, la gente se encierra más. Ajá. Y entonces dejamos de ventilar y estamos todos juntos encerrados, nos gusta estar calientitos con las ventanas cerradas y empezamos todos a respirar el mismo aire y eso es digamos que el fermento para que se infecte mucha gente, pero no es el frío, hay que cambiar también un poco esa cultura. Exacto, fíjate, eso es lo que siempre pensamos, ¿no? Que es el frío. Que te da el aire, que digo, aquí en México tenemos una situación privilegiada con el clima, ¿sabes? Y aquí la gente en México, a veces, hay 20 grados y ya quieres salir con el suéter y que cuidado que no te dé un frío, que no te enfríes, no te vayas a enfermar. Ponte el suéter, niño. Sí, o sea, tú puedes ir a ver, por ejemplo, en las comunidades frías, por ejemplo, en Krill, en Chihuahua, ¿cómo andan los niños a 6 y 7 y 8 grados? Como si nada, y nosotros aquí a los 12, 15 grados, 20 grados, ya estamos espantados por el frío. Hay que cambiar un poco esa cultura y hay que hablar de que tenemos que hablar más de ventilación de los espacios cerrados, que eso sí es muy importante. ¿Se puede juntar la vacuna contra la influenza y la del COVID para quienes no se hayan vacunado todavía en su segunda dosis, digamos? Sí, Adela, mira, qué bueno que haces esa pregunta, porque todavía hasta hace algunas semanas la indicación era que no. La indicación es que te pusieras primero la de COVID, te esperaras 15 días y luego te pusieras la de influenza. Ahora no, ya en prácticamente la mayoría de los países del mundo y en México ya se aceptó también por la Autoridad de Salud que te la pongas al mismo tiempo, nada más en brazos diferentes. Ah, mira. ¿Verdad? Okay. En un brazo la de influenza y en otro brazo la de COVID si no te la has puesto. Ok, qué bueno que nos aclaras esto. Ahora, esta tercera dosis o el booster que ya se está poniendo en Estados Unidos, por ejemplo, ¿te protege aún más? Sí, pero mira, otra vez, es una cuestión de prioridades. En Estados Unidos, que ya les sobra la vacuna, claro, pues allá está bien. Allá hay que ponérsela, me dicen, o la gente que no le ha tocado todavía aquí en México, me dice, oye, yo tengo dinero suficiente, me quiero ir a Estados Unidos a ponerme tengo 70 años de edad. Bueno, pues póntelo, es un dinero bien gastado. Pero aquí en México, otra vez, tenemos que primero terminar con los que nos faltan para hablar de revacunas y probablemente ya de vacunación de otros grupos. Pero sí protege, o sea, un booster, que es la tercera dosis después de 6 meses o más, particularmente para Pfizer, Moderna, que son los que se han estudiado y se supone que puede ser así para prácticamente todas las vacunas. Después de 6 meses, el booster o la revacunación te incrementa sustancialmente la inmunidad y te reduce el riesgo, ya no tanto como no tener ninguna dosis, pero te reduce el riesgo de ponerte gravemente enfermo. Y ya, finalmente, Ale, te pregunto, ¿qué sabes de estas pastillas que pues han funcionado en algunos casos como tratamiento contra el COVID? Ya aparecieron 2. Sí, mira, qué bien que preguntas eso, Adela. Mira, primero, muchas de las que se estaban usando ya vimos que no sirven y no deben usarse, como la ivermectina, la acitromicina, la hidroxicloroquina. En el lapso
entonces se han aparecido ya investigaciones de varias, por ejemplo, el molnupiravir, que es un medicamento de la farmacéutica Merck, funciona muy bien. Te evita la enfermedad y te reduce a la mitad la complicación grave y la muerte. Okay. Y recientemente La de Pfizer. Pfizer publicó también resultados de su fármaco, que actúa de manera distinta, es que es un inhibidor de proteasas, que funciona muy bien, que te reduce el riesgo hasta 7 veces de complicarte. En ese caso, no, sería un poco como usamos el Tamiflu para la influenza. Claro. Para la influenza sería el equivalente de decir, a ver, tú estás empezando a estar enferma y tú probablemente no tengas riesgos porque no tienes la edad de riesgo, porque no tienes complicaciones, a lo mejor no te damos nada. Pero estamos viendo una persona, por ejemplo, que tiene sobrepeso, que tiene diabetes, que tiene más de 60 años, aunque lo veas bien, dices, este se puede poner muy mal. Entonces, a ese es al que hay que darle el antiviral aún antes de que se ponga mal. Ya, ok. Ahora, habrá que esperar a que estén en el mercado, ¿no? Claro. Y a que lleguen a México, ¿no? Sí, a que lleguen a México. Ahora, hay que decir que tuvo un gesto muy apreciable la farmacéutica Merck, porque renunció a la patente, fíjate. O sea, quiere decir... Para que la hagan todos los laboratorios. Que cualquiera la va a poder producir, el molnupiravir. Y eso es una noticia muy buena, porque normalmente costaría $700. Hay que decir también que recientemente, aunque es un solo estudio aislado, en Lancet, salió una publicación acerca de un antidepresivo, que es la fluvoxamina, que parece que funciona razonablemente bien. Entonces, en México esa podría sí ser una alternativa, mientras no tengamos el molnupiravir y la farmacéutica o el medicamento de Pfizer. Sí. En México sí tenemos fluvoxamina, que es un medicamento antidepresivo que parece funcionar bien también. Pero hay escasez, ¿eh? Sí. Te lo digo yo. Bueno, sí, hay escasez. Sí. Sí, hay escasez. Hay escasez de ese y de algunos otros medicamentos. Pues sí. No es el único. Ale, te agradezco como siempre muchísimo, ¿eh? Muchas gracias por aclararnos esto. Y bueno, pues otra vez a seguirnos cuidando con todas las medidas sanitarias, ¿no? Todavía esto no se acaba de la cubrebocas, sana distancia, eviten tumultos, ventilen espacios cerrados, pónganse la vacuna en cuanto les toque. Y hay que ver la cosa con optimismo. Nos ha costado enfermedad, muerte, sí, pero honremos a nuestros muertos, pero vamos hacia, creo, una situación más controlable. Muchas gracias, Ale. Gracias. Es el doctor Alejandro Macías. Muchas gracias, excomisionado de influenza en México.